Saludos, buenas, espero que se encuentren bien. Y eso es una entrega más del Colegio San Juan, el podcast. Como cada podcast, siempre nos interesamos en traerle un tema que sea de interés nacional, valga la redundancia. ¿Verdad que sí, Hernando? Claro, claro. Y al día de hoy tenemos un súper invitado que es Gustavo Piña. Doctor Gustavo Piña. Doctor Gustavo Piña, Habla ¿verdad? habla Mucho respeto. No es lo mismo. Cariñosamente, doctor Piña. No es lo Normal. mismo. Doctor Piña, ¿usted ha dado piña alguna vez? ¿O le han dado piña? Hemos dado piña. Mi gente, el tema de hoy es el dengue. Un tema que está en el tapete. Un tema que yo entiendo que hay muchas personas que todavía tienen mucha desinformación. Están desinformados. Quizás Hace no falta nos dan, información, hace quizás falta no nos dan las informaciones que verdaderamente el pueblo necesita para entender el tema. Eso es lo que yo entiendo. Y sobre todo, hay personas que también, Hernández, que yo digo que se hacen el loco con los temas. Que no, sí. claro, que hay medidas que hay que tomarlas. Hay medidas que son muy básicas, pero son necesarias y no se toman. Vamos a hablar de medidas ahorita, sí. Sí, y para eso tenemos el acompañamiento del doctor Piña, que nos va a abordar un poquito más sobre el tema. Adelante, Piña. ¿Qué nos tiene así, Mira, por arribita, sobre todo? ¿Qué es el dengue? A grosso modo, es importante hablar de este tema porque hace unos días un estudiante me dijo que el dengue no era producido por un mosquito. Wow. Parece que ella escuchó a alguien que había dicho que eso es algo que tiraron en el aire y que por eso ocurre. Bueno, hasta cierto punto ya tienes razón. Bueno, ¿Tú sabes por qué? hasta cierto punto. Porque el mosquito no lo produce, lo transmite. Es lo O sea, que te digo. Sí, gramaticalmente ella lo expresó bien. Ella lo empezó Quizás no bien. lo entendió, ella no entendió lo que dijo, pero lo expresó bien. Escuchó a alguien hablar el tema y digo, mira, el dengue es una enfermedad viral Viral, sí. producida por un mosquito, o mejor dicho, por dos mosquitos. ¿Cómo así? Dos. Son dos O transmitida. ¿Qué es lo correcto? Transmitida por dos ¿Cómo mosquitos. así? Dos mosquitos. Hay dos tipos de mosquitos que transmiten el dengue. Uno es el Aedes aegypti. La yitis. El Aedes aegypti. Ok. Y también está otro que se integró. Pero Orlando, son de la misma familia. Son Aedes los dos. Son Aedes Sí, los dos, son de pero la hay misma- uno sí, son de la hay misma uno familia. albictus. Sí. Ok. El albictus. Son cepas diferentes, si se quiere cepas diferentes, pero es la misma familia. Son Aedes. Son Aedes los dos, Sí. pero son dos mosquitos Dos, diferentes. sí, son. Entonces, anteriormente solamente se creía que era uno solo. Sí. Estamos hablando de una enfermedad que produce 400 millones de casos al año. Wow. ¿Pero Y- aquí en República Dominicana? No, todo el mundo? a nivel mundial. nivel Según mundial. la Bueno, aquí no, no. no, es que aquí aquí nada más somos Ocho. 10 No me millones. asustes, papá. Eh, Pero ni aquí ni Haití juntos, que somos Ni muchos. aquí ni aquí juntos, sí. Bueno, recientemente salió el boletín y apenas llevamos 13 muertos. 13. 13. Bueno, bueno. ¿Mal contado o bien contado? Debería ser. Vamos a hacer ¿Bien boletín, contado o mal boletín, contado? el No, boletín. no. El boletín, uno tiene que guiarse Sí, de, sí. de- Vamos de a lo que creer, dice- vamos a creer. de las autoridades. Sí, sí, Porque aquí hay una subestadística. Sí. Recuérdate que solamente se registran en muchas ocasiones lo que pasa a nivel público. Sí, lo que pasa Muchas es que- veces, sí. eso El que sector privado no el sector registra. privado muchas veces No queda registrado. se queda por debajo. Por eso hablamos de una sub Sí, sí. estadística, porque no se cuenta. Entonces, Sí, correcto. estamos hablando de que en el mundo existen dos comunidades o dos países que no tienen dengue, que son el Canadá y Chile. Canadá y Chile. Canadá y Chile no tienen dengue. ¿Por qué? Bueno, primero Canadá tiene un clima frío Ok. y sus políticas clima, han, el clima. han ido orientadas a eliminar el dengue. Lo mismo pasa con Chile, el clima de Chile. Pero en Canadá sí, Canadá tiene que ver mucho con el clima, porque el mosquito, el Aedes, se identifica mucho con las zonas tropicales. Por eso todo Asia, esa gran parte de Asia que es tropical, Okay. igual que el trópico aquí, lo que es trópico nuestro aquí también, abunda mucho Ok. Entonces, ese mosquito. En Uruguay, Es un buen dato. en Sí. Uruguay no hay dengue, pero sí todavía queda algo del mosquito. Claro, unos cuantos. Tenemos un tema con el dengue, por ejemplo, en Sudamérica. En Brasil ya van
2.3 millones de casos. Wow. En el Perú tenemos 188.000 casos. Bolivia 132.000 casos. Entonces, aquí ahora mismo la estadística te dice que van 14.100 casos. Aquí en este año. En este año. 14.100 casos. Wow. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 10.784, ya casi se ha incrementado casi ya un 40%. De este año al pasado. De este año al pasado. Entonces... ¿Tú tienes datos anteriores? 2020. 2019, no, 2020. Mira, el año más difícil fue 2019. Tuvimos aproximadamente 20.153 casos de dengue. Es el año 2019. Pero eso fue junto con la pandemia. ¿O? Eso fue un año. Un año antes de la pandemia. ¿Y en 2020? En 2020 bajaron los casos. Los mosquitos no salían, No, había redada. No podía salir, lo agarraban. Había toque de Había queda. redado. No, Sí, sí. en Esa sí está 2020, 2021, ya era, por ejemplo, 2020 teníamos 3.964 casos. 2021, 3.746. Pero el dengue es algo cíclico. No es cíclico. Cada 3 a 5 años, él hace un pico. Es una curva. Él hace una curva. Este es el año que tocó la curva. Ya, por ejemplo, tenemos 14.000 casos en esta semana, pero él sigue incrementando. Orlando, la política de Estado, ¿tú la ves favorable como médico? La política de Estado, ¿la ves favorable en términos, primero en términos preventivos, luego en términos ya de acción? Porque el problema está, hay que accionar. Aquí, en realidad, en República Dominicana no tenemos una cultura de prevención. No hay prevención. No hay prevención. Aquí hay que hacer bulla. Aquí hay que políticamente, hacer, si no hay bulla, no invierten un peso. Aquí hay que hacer bulla, porque desde enero las autoridades ya saben lo que está pasando. No, porque el dengue pertenece a una camada de enfermedades que semanalmente se hace un reporte. Toda la semana le llega un reporte a salud pública de notificación obligatoria. Todo lo que es fiebre, todo lo que da gripe, todo el que tiene algo fuera de lo común, esa notificación llega a salud pública. Si no es el virus normal de la gripe, debe llegar a informar. Toda esa información le va llegando y ellos se van dando cuenta, los picos que se van a y qué políticas hacer. ¿Qué ocurre? Cuando colapsan los hospitales, como está pasando ahora mismo están colapsados los hospitales, entonces ahí se prende la alarma. Una pregunta, ¿ese colapso obedece a exceso de dengue o a falta de habitación? Porque el colapso, ¿verdad? Hay que ver si es por falta de habitación, Juan. Claro. Puede ser por falta de habitación, entonces es un colapso que habría que analizarlo y se pueden tomar medidas en ese sentido, más habitaciones de hospitales, qué sé yo. Bueno, hay que ver el colapso. El Estado, nosotros no tenemos la cantidad de camas necesarias. Aquí, por ejemplo, y la mitad de la cama la tienen las parturientas haitianas. Ya o sea que tenemos problemas. Tenemos problemas. Como Estado tenemos problemas. La hija mía cayó en intensivo a principios de medio de septiembre. Sí. Y de Cotuí hubo que llevarla a la Concepción de la Vega. Wow. En Cotuí no había cama. En Cotuí no había cama ni había intensivo. Y en la clínica Concepción de la Vega. Y en los municipios de Cotuí, porque está bien Cotuí la ciudad, pero hay varios municipios de Cotuí. No. Fantino. No, en San Francisco Fantino. no había. ¿San Francisco tampoco? No había paz. Ay, mi madre, esto hay que cerrarlo. Hubo que ir a La Vega para conseguir una cama, en realidad. Pero es lo que te explico. Son males que tenemos, pero hay que hacer la crítica en sentido general. Porque si no tenemos la suficiente atención en términos de camas y demás, ¿verdad? Siempre vamos a estar en crisis. Siempre va a haber crisis. Sí, porque desde como cuando llueve. Desde que aquí se nubla se arman los tapones. Sí. ¿Tú entiendes la idea? Llovió un chin igual porque no hay la medida preventiva, no se piensa. Toda la prevención. Pero no te vayas muy lejos. Hagan un ejercicio ustedes aquí. ¿Qué centro de atención primaria tienen Los Ríos?
hay un centro de atención primaria. Exacto, no hay. Tenemos un centro de atención primaria. No hay. O sea, aquí hay clínicas. Sí. Aquí hay clínicas, pero si tú te pones a fijar, el centro de atención primaria más cerca, yo creo que está en Cristo Rey, que es el de la Cruz y Miniano. Pero y la que está aquí en Herrera, ese hospital, no es un centro. El Marcelino Vélez. Lo que pasa es que el Marcelino Vélez es un hospital de tercer nivel. ¿Tercer nivel? Sí, es un hospital de tercer nivel. No sabía, ¿cómo así? Lo que pasa es que los hospitales, dependiendo las especialidades que tengan. Bueno, bien, ya entendí. Por ejemplo, cuando yo hablo de... O sea, no es por la calidad, sino por las especialidades que tienen. Ya entendí, ya, muy bien. Cuando yo te hablo de centro de atención primaria, yo me refiero ya. a una policlínica que tiene 1 o 2 médicos generales. Que dé primeros auxilios, que cubre emergencia. No, porque eso está en el plan de la Ley de Seguridad Social. Tú tener un médico por cada 600 familias. Pero aquí hay 600 en esta comunidad. Aquí manda un centro. Tú tienes que tener un médico por cada 600. Hay 600. Nosotros, como Junta de Vecinos, hicimos un trabajo y contabilizamos para el tema de los números como 500 casas. Sí. Significa que mal contado hay 600. Porque no contamos los haitianos. Ese médico tiene que llevar un registro de todo el que vive aquí, lo que padece, las embarazadas que hay, los niños que hay menores de 5 años. Y darle un seguimiento. Y si es posible, ir a la casa y llevarle hasta los medicamentos. Si es posible. Si es posible. Porque, por ejemplo, tú puedes tener el caso de un paciente. Y es posible eso. Es posible eso. No, digo que no. Eso es lo que se concibe. No, es posible. Eso es lo que se concibe en la ley. Bueno, es lo que se concibe en la ley. Pero vuelvo y te reitero, nosotros, por ejemplo, aquí en Los Ríos, jardines y todo, no tenemos un centro de atención, no hacemos medicina preventiva. O sea que el que no tiene recursos más o menos de cierto nivel para ir, por ejemplo, a la clínica que tenemos cerca, varias clínicas cerca, tiene que salir huyendo lejísimo. No, pero claro. Se muere en el camino fácilmente. Bien, seguimos bien el tema, Juan. Pregunta, Juan. Gustavo, ¿cuáles son esas prevención que todo ser humano común y corriente como yo, que quizás no sé nada de medicina, Raimundo, que quizás no sabe o sabemos muy mínimo de medicina, deberíamos de saber como prevención contra el dengue? ¿Cuáles serían esos 5 puntos que tú digas, bueno, estos 5 puntos son fundamentales que toda persona debe saber sobre el dengue? La mayor intervención que se puede hacer a nivel de prevención es eliminar el criadero del mosquito. Una campaña. Pero para eso se necesita educación. Para eso necesitamos educación. Entonces la primera medida sería educación. La primera medida sería educación. Para que la gente entonces... Para que la gente en las casas, no sé si ustedes recuerdan una campaña que se hizo famosa del cloro untado tanque tapado. Tanque tapado, sí. ¿Por qué? Porque el mosquito, aunque tú le eches cloro al agua, las larvas del mosquito se quedan ahí. Entonces, una mosquita vive 4 semanas y te pone 1500 huevos. Una mosquita. Cuando tú tienes 1500 huevos. Tú dices la mosquita, la mujer del moco o del mosquito. No es una mosquita. ¿Es una mosca hembra o la mujer del mosquito? Tienes que especificar porque yo no entendí. La mosquita. A mí no me gusta decir la mosquita mujer, hembra. La esposa del mosquito. No me gusta decir la mosquita hembra porque se suena. Mosquita suena a mosca, ¿verdad? Sí. Dice que la mujer del mosquito, que es la mosquita. La mosquita hembra te pone 1500 huevos. Pero ¿qué pasa? Hay un dato. Esa mosquita, si tiene la enfermedad del dengue, le va a pasar esa enfermedad a esos 1500 mosquitos. A sus descendientes. A esos descendientes que están ahí. Entonces, si tú... Por eso es que la educación y la prevención es tan importante. Si tú no eliminas... Por ejemplo, si está Raimundo aquí, estoy yo aquí, estás tú aquí. Pero tú estás en tu casa, tú haces lo correcto, yo hago lo correcto. Pero Juan no limpia lo que tiene que hacer, crece el mosquito. No elimina los recipientes. Y ya hay un problema porque el mosquito es casero. No vuela más de 400 metros. Al mosquito no le gusta. Sí, pero que 400 metros es suficiente. Pero es lo que te digo, está en el mismo entorno. Lo que te digo es que esos 400 metros
se puede pasar de una casa es a otra. Es suficiente para que visite la mitad del vecindario, en el caso nuestro, que no un vecindario grande. Sí. Entonces, ese mosquito es casero. El varón no es el que te pica, es la hembra. Es la hembra la que sale a picarte. Media vagabunda. El varón es vegetariano. Entonces, cuando viene la hembra y te pica, normalmente se creía que la hembra picaba solamente en la mañana. Pero ya hay datos que al entrar la noche también, pues ella te puede picar. Orlando, de prevención sí, mira, revisaba datos y tenemos concomitantemente al dengue, que es el problema principal, se puede decir, provocado por mosquitos. Pero también tenemos el caso también del mosquito anófele, que produce el paludismo, la malaria, ¿verdad? Correcto, también es otro problema. Ambos pululan, si se quiere, en estos países tropicales, ¿entiendes? Igual que la Zika también y la chikungunya. La Aedes aegypti transmite el Zika y la chikungunya junto con el dengue. Junto con el dengue. Entonces, prevención. ¿Qué pasa, Juan? Escucha esto. Hablamos de educación, es lo primero, ciertamente. Lo primero, educación. El Estado tiene que hacer un trabajo de educación. Pero el Estado también pudiera imitar a otros países que investigan y están implementando controles biológicos para controlar estos mosquitos. Y te voy a explicar brevemente algunos casos. Porque yo te decía que lo que nos genera bulla para nuestros estados, que son hasta cierta forma un poco fallidos, lo que nos genera bulla, ellos no lo quieren. No quieren invertir ahí, porque bulla para generar votos. ¿Entiendes? Este es el concepto que manejamos. Estos estados, de cierta forma, un poco atrasados. ¿Qué pasa? Te hablaba de prevención, control biológico. ¿Qué pasa con esto? Tú eres diputado, Juan, y quieres sonar, y hay problemas ahora con el virus, con el caso del dengue, y tú armas un par de huevos con un par de tanques y par de mochila y par de vaina, par de bomba y empiezas a regar productos, a fumigar. ¿Qué pasa? Regularmente esas explicaciones no son controladas por salud pública, regularmente. ¿Entiendes? Eso genera un desorden, una contaminación y una esterilización en el mismo caso de los mosquitos. ¿Me entiendes? Solo se controlan los adultos. Entonces eso genera un problema al presente y al futuro. ¿Qué pasa? El control biológico no contamina, pero requiere de un esfuerzo, de una inversión donde se investiga, ¿verdad? Y las investigaciones no son de golpe, llevan un proceso. Pero nuestros estados no están en esa onda, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Ya estos países como Brasil y otros países, estuvimos leyendo, tú también lo leías, sí. Tienen control biológico donde, por ejemplo, utilizan machos esterilizados. Estos machos esterilizados copulan con la hembra. ¿Y qué pasa con la hembra? Que la hembra te va a picar y va a poner huevos, pero son huevos que no son fértiles, no se va a reproducir. Concomitantemente la población baja, porque esa hembra no está produciendo huevos fértiles. O viene con una bacteria integrada. Sí, ese es uno de los controles, el macho estéril, correcto. No inocula la enfermedad. Hay otras formas también, pero estoy explicando una. Un macho estéril que preña la hembra, pero no que se si produce. lo sabe usted, lo deben de saber. Lo que más saben, no es la que si lo que controla. Lo sabe. El Estado lo sabe. Por eso mismo. Pero genera voto eso. No. Esas políticas generan voto, porque no generan bulla. No, porque no. ¿Entiendes la idea? Si tú acabas el problema, ya no hay. Si tú acabas con los pobres, ¿cómo tú haces política? Si acabas con los pobres. Entonces, ya para ir finalizando. Dentro de la prevención, para redondear ahí, hablamos de eliminar los criaderos. El mosquito, mucha gente piensa que al mosquito le gusta el agua sucia. El mosquito del dengue le gusta el agua limpia. Agua limpia, sí. Agua limpia estancada. Agua limpia estancada. El agua que corre no hay problema, la estancada. El agua posada, sucia, a ellos no les gusta. Entonces, lo que es gomas, pedazos de plástico, botella. Por ejemplo, en los techos de las casas, ¿sabes que se acumula agua limpia cuando llueve? Sí. Todo eso, pues tú tienes que tratar de irlo eliminando. Por ejemplo, aquí mismo en el colegio, cualquier plástico que ande por ahí. Otra cosa. No, hay que hacer una campaña con los estudiantes. Y hay que hacer una campaña. ¿Por qué? Porque debería venir un personal de salud pública a orientar
para que los niños lleven ese mensaje a las casas y se empiece a replicar, porque eso se hacía. Pero, ¿dónde se hace la medicina? En la universidad. Entonces, los estudiantes no saben prevención. No se hace prevención. Prevención. Pues mira, Juan, se nos escapan los síntomas. Así, Mamá ¿verdad? y papá, se enferma el muchacho, síntomas, dame síntomas, porque tú no has dicho nada si tú no dices síntomas. Mira, Síntomas. Normalmente, el dengue te da un cuadro que tú crees que es gripal. ¿Por qué? Porque te da fiebre, dolor de cabeza, te puede dar diarrea, te da un tema gripal. ¿Tú crees que es gripal? ¿Qué pasa? Que los niños, que son los más vulnerables, porque a ti y a mí nos da una fiebrecita y nos hacemos los chivos locos, pero esos niños que son niños y adolescentes menores de 15 años, inmediatamente te le da fiebre. Lo ideal y lo correcto es que tú le hagas un hemograma para tú saber qué está pasando ahí. Pero para ahora mismo que tenemos un brote, cualquiera que tenga fiebre, mientras no se demuestre lo contrario, tiene dengue. Hay que andar rápido. ¿Por qué? Porque las plaquetas tampoco te empiezan a bajar. La sintomatología te dice una cosa y tú empiezas a sospechar de dengue. No que tiene dengue, tú sospechas. ¿Qué pasa? Que tú le das el hemograma, quizá el primer día, y está bien. El hemograma está bien. Pero ¿qué pasa? El niño sigue con una fiebre entre 39 y 40 que no se le baja. Sí. Tiene dolor aquí en los ojos, puede tener dolor retrouretario. Un 30% de los niños a los 3 o 4 días le puede salir erupciones cutáneas, puede tener diarrea, puede tener vómito. Entonces ahí el diagnóstico se hace por clínica. O sea, la pericia del médico dice, coño, pero este muchachito, el hemograma yo todavía lo veo bien. Pero pinta dengue. Vamos a observarlo. Vamos a poner descartar dengue. Entonces, hay algo importante, y aquí me voy a volar al tratamiento. A ningún niño que tenga fiebre se le da aspirina o derivado de la aspirina. Llámese ibuprofeno, diclofenac. A ningún niño tú le puedes dar. O sea, que es recomendable que las madres no lo mediquen por si acaso. No lo mediquen por si acaso. Mejor que vayan al médico. Lo ideal, lo correcto, lo más sano es un acetaminofén. Lo más sano. Porque no podemos tampoco dejar que el niño te... Para aliviar el dolor, que el niño, que esa fiebre te dé 40 y te dé una convulsión. Sí. Pero lo más importante aquí ahora mismo es que con la fiebre, a esos niños menores de 5 años, menores de 10 años, no se te ocurra darle una aspirina, darle un diclofenac, darle un ibuprofeno, porque si es hemorrágico, lo acaba de matar. Sí, lo empuja. No, porque el dengue, el virus del dengue va... ¿Se come los glóbulos rojos? No, las plaquetas. O sea, cuando las plaquetas salen de la médula ósea, hacen un recorrido para madurarse. Y antes de que ellas se maduren, el virus comienza a atacar. El virus comienza a atacar y por eso... Qué jodido virus más inteligente. Esa es la fase febril del dengue. Okay. La fase febril te dura de 2 a 7 días. ¿Qué pasa? Después que se quitan las fiebres al niño, después que te le quitan la fiebre, no es que ya tú resolviste el problema. Viene una fase crítica. Okay, ahí es que se determina. En esa fase crítica, porque algo que no le había dicho es que son 4 tipos de dengue. Son 4 tipos. Por eso hablando, escúchame, y Juan, ya que estamos cerrando, que a ti te puede dar dengue y tú te inmunizas. Pero te quedan 3 cepas más. Te quedan 3 cepas más. ¿Me entiendes? Y te da el otro y te inmune, pero te quedan 2 pendientes. Y cada cepa sí, es más violenta que la otra. Claro. Okay. Pues cuando tú vienes y ya tú el niño, a los 7 días tú ves que el niño no tiene fiebre, tú dices, coño, estoy contento. Pero tienes que tener cuidado y seguir vigilando al niño. Sí, porque después que pasan esos 7 días, las 24 a 48 horas,
Son vitales. El 10% de los pacientes te puede crear alguna reacción. Puede tener alguna extravasación de líquido, el hígado se te puede inflamar. Entonces, puede hacer. Es importante. Y entonces, el niño en 3 horas se te descompensa. ¿Por qué? Porque un niño, el 80% del cuerpo del niño es líquido. A diferencia de nosotros, que es 60%. Entonces, un niño que te vomita 3 veces y va al baño, ya está deshidratado. Sí, ya. Entonces, ya ahí comienza esa presión arterial a bajar. Eso te dice que hay un tema de que el cuerpo está perdiendo líquido. Entonces, ahí sí tú tienes que el niño es obligatorio. La que al final papá y mamá no deben descuidarse ni medicar. No. Para el médico. Un hemograma y vamos a ver lo que pasa. Muy bien, excelente. Eso es así. Solo está más o menos algunas ideas. Entiendo que es muy claro, la idea está clara. Hemos aprendido bastante del dengue, un poquito más. Yo aprendí bastante. Yo aprendí bastante, muchos datos hay que dio Gustavo que son importantísimos. No, y algo importante que no se olvide, que no se puede quedar, es que hace 10 años no teníamos vacunas del dengue. Ok. Vacuna de dengue no había. No teníamos vacunas del dengue. Ya existe la vacuna. Ya hay. O sea, hay 2 vacunas. ¿A qué edad se puede vacunar? Los niños se están vacunando desde los 4 hasta los 15 años. Hay una vacuna que se llama Takeda, hecha por un laboratorio japonés, que es tetravalente, o sea que te cubre las 4. A las 4, muy bien. Aquí estaba sujeta a llegar en mayo, pero por ciertas razones. No, porque la Organización Mundial de la Salud quiere que esas vacunas se utilicen en los países que verdaderamente lo necesitan. Porque aquí la tasa de letalidad es muy mínima. Está rondando los 0.87. Entonces, es más necesaria en otros países que aquí en nosotros mismos. Bueno. Pero que nos manden algo para acá. Nos manden algo, claro. Mi gente, espero que les haya gustado este tema, que hayan aprendido bastante. Importante este tema. Importantísimo. Compártanlo, suscriban y dejen en sus comentarios alguna otra información que nosotros no la compartimos aquí para que otras personas sí la puedan ver. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y seguirlo en todas nuestras redes sociales. Esto es El Colegio San Juan, el podcast.